Sorprendí a mi esposo y a sus padres con unas vacaciones de lujo en las Maldivas. De camino al aeropuerto, dijo con total tranquilidad: vamos a llevar a mi nueva novia en su lugar, necesita un descanso de su trabajo sin futuro. Su madre sonrió con autosuficiencia mientras se alejaban, dejándome allí parada. Lo que no sabían era que, en secreto, ya había cambiado la reserva de su escapada soñada por un retiro en un vertedero en Siberia. La expresión en sus rostros al aterrizar no tuvo precio. Vamos a llevar a mi nueva novia en su lugar, necesita un descanso de su trabajo sin futuro. Aquellas palabras flotaron en el aire de nuestra camioneta como gas venenoso. Miré a Connor, mi esposo desde hacía 8 años, convencida de haberlo escuchado mal. El aeropuerto ya se alzaba ante nosotros, con su cartel de salidas brillando bajo la luz de la mañana, como un faro de escape que llevaba meses planeando. Unas vacaciones que, ahora, ya no me incluían. No puedes estar hablando en serio, susurré, mi voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Pero la expresión en su rostro lo decía todo. Aquella media sonrisa que una vez me pareció encantadora, ahora se había transformado en algo cruel y desconocido. Delilah, mi suegra, ajustó sus gafas de sol de diseñador en el asiento del copiloto. Cassidy, querida, seguro que lo veías venir. Connor necesita a alguien que esté a la altura de sus ambiciones. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa de autosatisfacción mientras se alejaban, dejándome allí, en la acera, con mi maleta cuidadosamente empacada. La misma que contenía el itinerario sorpresa de nuestras vacaciones en las Maldivas, el viaje que llevaba 18 meses planeando. Lo que ellos no sabían era que yo ya había cambiado esos planes. Solía medir mis días por la cantidad de veces que Delilah fruncía los labios ante mis esfuerzos. La cena de acción de gracias, el pavo está un poco seco, querida, los adornos navideños, un poco vulgares para el vecindario. ¿No crees? Mi ascenso en el trabajo, bueno, no es exactamente liderazgo corporativo, pero está bien que lo intentes. Si alguna vez has llegado al límite con alguien que te daba por sentada, suscríbete, es gratis, y te unirás a una comunidad que lo entiende. A veces, la venganza perfecta es recuperar tu poder. Ahora veamos cómo Cassidy transformó su dolor en libertad. Durante 8 años, me retorcí en formas imposibles tratando de encajar en el molde de la esposa perfecta de Connor. Aprendí a preparar el pastel de carne emblemático de su madre, aunque yo era vegetariana. Me aclaré el cabello, naturalmente oscuro, para conseguir lo que Delilah llamaba un rubio más pulido, solo porque Connor mencionó una sola vez, que le gustaban las rubias. Tienes tanto potencial, Cassidy, decía Delilah mientras reorganizaba los muebles de mi sala cuando yo estaba en el trabajo. Connor necesita una pareja que pueda seguir su trayectoria. La trayectoria, siempre la trayectoria. El padre de Connor había sido un ejecutivo de nivel medio que falleció cuando él estaba en la universidad, pero Delilah hablaba de él como si hubiera sido director general. Todo giraba en torno a las apariencias y a subir cada vez más alto. Había estado ahorrando para el viaje a las Maldivas desde nuestro 5º aniversario. Cada turno extra en la agencia de marketing, cada proyecto freelance, cada reembolso de impuestos, todo lo fui guardando cuidadosamente en una cuenta de la que Connor no sabía nada. No porque lo estuviera ocultando, sino porque el dinero solo le interesaba cuando venía de su familia. Los bungalows sobre el agua tienen pisos de cristal, me susurraba por las noches mientras navegaba por fotos del resort, mientras Connor trabajaba hasta tarde. Puedes ver peces tropicales nadando justo debajo de ti. Imaginaba su rostro iluminado por la sorpresa, el viaje representando todo lo que habíamos perdido, aventura, intimidad, asombro. La agente de viajes me advirtió sobre el costo. Este es nuestro paquete premium, explicó, mirando mi ropa sencilla con escepticismo mal disimulado. Deslicé mi tarjeta de crédito sobre su escritorio con determinación silenciosa. Es una inversión en nuestro matrimonio, le dije, negándome a reconocer ese cosquilleo de ansiedad por la deuda que estaba acumulando. 3 años para pagarla, como mínimo. Pero valía la pena, por volver a ver auténtico aprecio en los ojos de Connor. Por supuesto que hubo señales. Las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume desconocido. La nueva contraseña en su celular. La forma en que dejó de buscarme en la cama. Solo está estresado por el ascenso, le dije a mi hermana durante nuestra llamada mensual. Cuando lo nombren socio, todo se calmará, Cass, me respondió con una voz suave pero firme. Llevas diciendo eso 3 años. Colgué, molesta. Ella no entendía la presión que sentía Connor, las expectativas de su madre, de los socios del bufete, de sí mismo. O tal vez era yo quien no entendía que ya me había convertido en ruido de fondo dentro de mi propio matrimonio. 2 meses antes del viaje, encontré un cabello largo y rubio en su chaqueta. No era mío.
mis reflejos se habían desvanecido, otro ritual de belleza que había dejado de lado mientras nuestra cuenta bancaria se reducía por el fondo secreto para las vacaciones. Trabajo con la nueva pasante en el caso Jefferson, explicó, sin levantar la vista de su computadora portátil. Es ambiciosa, me recuerda a mí misma, dijo él con una sonrisa tranquila. Asentí y me tragué la pregunta que ardía en mi garganta. En lugar de decir nada, volví a concentrarme en buscar excursiones de snorkel, masajes en pareja y detalles de la cena especial que había reservado en una playa privada bajo las estrellas. Incluso había contratado a un fotógrafo para capturar lo que esperaba fuera una sonrisa genuina de Connor, algo que no me había dirigido en meses. La mañana de nuestra salida me desperté a las 5, demasiado emocionada como para seguir durmiendo. Preparé el desayuno favorito de Connor, huevos benedictinos con salmón ahumado y eneldo fresco, y puse la mesa con la vajilla costosa que Delilah nos había regalado para la boda. Solo para ocasiones especiales, había recalcado, como si pensara que yo podría usarlas un martes cualquiera. Me puse el vestido azul que, años atrás en nuestra luna de miel, Connor había dicho que resaltaba el color de mis ojos. Llevaba el cabello recién teñido y las uñas cuidadas con una discreta manicura francesa. Esposa perfecta, sorpresa perfecta, la oportunidad perfecta para recuperar lo que habíamos perdido. Estaba acomodando fresas en forma de corazón sobre waffles belgas, el desayuno favorito de la infancia de Connor, según Delilah, cuando sonó el timbre. «¡Ya va!», grité mientras alisaba el vestido y revisaba mi reflejo en el espejo del pasillo. Este era el momento. El instante en que todo cambiaría. Abrí la puerta y allí estaba Delilah, envuelta en un abrigo de lana color camello a pesar del calor de junio, con su equipaje Louis Vuitton apilado ordenadamente junto a ella. «Cassidy», dijo, besando el aire cerca de mi mejilla, «Connor dijo que ya estarías lista. El chofer nos está esperando». Parpadeé, confundida. «¿Chofer?» Pensé que íbamos a conducir al aeropuerto. Delilah soltó un suspiro, ese mismo que ya conocía demasiado bien y que siempre venía acompañado de decepción. «Connor lo organizó todo, ¿no te lo dijo?» «Típico. Los hombres nunca se encargan de los detalles». Pasó junto a mí como si fuera su casa. «¿Eso es el desayuno?» «No hay tiempo, el vuelo sale a las 10». «¿Vuelo?» «Pero nuestro vuelo no es hasta». Me detuve, con el estómago cayéndoseme al suelo. «Nuestro vuelo». Los boletos que estaban a nombre de Connor y mío. Las confirmaciones que solo yo había visto. Connor apareció en lo alto de las escaleras, bajando con su maleta. «Buenos días», dijo, sin llegar a mirarme a los ojos. «¿Lista?» «El chofer de mamá está afuera». Fue entonces cuando noté que la maleta que llevaba no era la que le ayudé a empacar la noche anterior. «¿Dónde está la Samsonite azul?», pregunté, sintiendo como mi voz se volvía hueca. Connor se encogió de hombros. «Esta es más grande. Más adecuada para un viaje largo». «¿Un viaje largo?» Exactamente la duración del viaje a las Maldivas que había estado planeando durante 18 meses. 2 semanas de paraíso. «Vamos», dijo Delilah, mirando su reloj, «tenemos que encontrarnos con ella en la terminal». «¿Ella?» «No eso. Ella». Y aún así, lo seguí hasta el coche que nos esperaba, mi maleta, tomada a toda prisa, rodando detrás de mí como una mascota fiel, todavía convencida de que debía haber alguna explicación, algún malentendido. No fue hasta que ya estábamos a medio camino hacia Oare que Connor finalmente pronunció esas palabras. Lo hizo con una indiferencia tan absoluta que el impacto me cortó la respiración. «Vamos a llevar a mi nueva novia en tu lugar. Ella necesita un descanso de su trabajo sin futuro». Sentí que el aire me abandonaba el pecho como si me hubieran golpeado. El tiempo pareció detenerse. El tráfico afuera se desdibujaba en la ventana mientras mi mente intentaba comprender lo que acababa de escuchar. «¿Tú qué?», logré decir al fin, con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Connor me miró a través del retrovisor con fastidio, como si fuera una niña interrumpiendo una reunión importante. «Tessa. Mi novia. La conociste en la fiesta de fin de año del bufete. Rubia, piernas interminables. Estaba en el guardarropa». «¿La chica del guardarropa?» Claro que la recordaba. Altísima, con una risa que atravesaba todo el salón. Le había elogiado los pendientes, incluso le di una propina generosa, mientras ella se acostaba con mi esposo. «No entiendo. Yo planeé este viaje para nosotros. Las Maldivas». «Las Maldivas». Las cejas perfectamente delineadas de Delilah se alzaron mientras giraba hacia mí. «Ay, Cassidy, qué tierno. Nosotros vamos a St. Barth».
El bufete de Connor tiene contactos con un resort privado allá. Mucho más apropiado para alguien de su posición. Apropiado. Esa palabra otra vez. El criterio inalcanzable que nunca logré cumplir. ¿Cuándo empezó esto? Murmuré, con las manos apretando con fuerza el asiento de cuero. Connor suspiró exageradamente mientras miraba su reloj. ¿De verdad importa? No fue planeado. Estas cosas pasan. Las personas cambian, toman rumbos distintos. ¿Rumbos distintos? Dije entre dientes. He estado planeando este viaje por más de un año. Maximicé mi tarjeta de crédito. Tomé proyectos extra. Y ese es exactamente el problema, me interrumpió, girando hacia la vía de acceso al aeropuerto. Siempre corriendo detrás de esos proyectitos de marketing. Sin visión, gas. Mientras tanto, Tessa ya se está entrevistando con las mejores facultades de Derecho. Ella entiende lo que significa tener ambición. Delilah asintió con satisfacción. Y viene de buena familia. Su padre juega al golf con el gobernador. Sentí algo caliente y peligroso ardiendo en mi pecho. ¿Así que me has estado engañando todo este tiempo? ¿Durante todo el tiempo que estuve ahorrando para esta sorpresa? Connor, con todo el descaro del mundo, pareció ofendido. No es engaño cuando una relación ya no funciona. Los dos sabemos que este matrimonio no estaba funcionando. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Mi voz se quebró. ¿Y ese sería después de que yo gastara miles en unas vacaciones sin posibilidad de reembolso? No seas dramática, intervino Delilah. Connor se encargará de todos los asuntos financieros. Siempre lo hace. Delilah se miró en el espejo del parasol y, mientras se retocaba el labial, añadió, aunque, tal vez, si te hubieras enfocado más en tu carrera como te sugerí, en lugar de jugar a ser ama de casa, ahora no estarías tan preocupada por el dinero. Esa crueldad casual me dejó sin aliento. 8 años intentando agradarle a esta mujer y podía desecharme con tanta facilidad. Ahí está, dijo Connor de pronto, suavizando la voz mientras señalaba hacia la entrada de la terminal. Seguí su mirada y la vi. Tessa, de pie bajo el cartel de salidas, alta, rubia, perfecta, vestida con un conjunto de lino blanco que gritaba escapada tropical más que cualquier valla publicitaria. Saludó con una sonrisa tan brillante que parecía capaz de iluminar toda la zona de descenso. Connor se detuvo y el coche apenas había frenado cuando Delilah ya estaba fuera, abrazando a Tessa como a una hija perdida. Cariño, estás absolutamente lista para el resort, le escuché decir con dulzura, la misma mujer que el verano pasado había criticado mi traje de baño por ser demasiado atrevido para alguien de tu edad. Me quedé congelada en el asiento trasero, observando cómo se desarrollaba esa escena como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Connor abrió el maletero y empezó a sacar el equipaje, el suyo y el de su madre, no el mío. Finalmente, rodeó el coche y abrió mi puerta. Por un instante absurdo pensé que tal vez se disculparía, que todo esto podría ser una broma cruel y elaborada. En cambio, se inclinó y me habló en voz baja. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con los papeles del divorcio. Puedes quedarte en la casa hasta que se termine el contrato de arrendamiento. El próximo mes, se enderezó y añadió, casi como un pensamiento al pasar, deberías cancelar esas vacaciones baratas que reservaste. Tal vez el reembolso alcance para el alquiler del próximo mes. Bajé del coche con unas piernas que ya no sentía como mías. A nuestro alrededor, las familias se abrazaban, las parejas revisaban boletos. La vida seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba. Connor, logré decir, con la voz quebrándose, no puedes simplemente, oh, claro que puede, interrumpió Delilah de repente a mi lado. Y, sinceramente, estás haciendo una escena. Dignidad, Cassidy. Al menos intenta mantenerla. Me dio unas palmaditas en el brazo con unos dedos fríos como el mármol. Encontrarás a alguien más adecuado, alguien que no espere tanto de ti. Observé cómo Connor se acercaba a Tessa, deslizando el brazo por su cintura con una intimidad natural. Ella soltó esa misma risa musical que había escuchado en la fiesta del bufete y le dio un beso en la mejilla. Ni una sola vez volvió la mirada hacia mí. El conductor colocó mi maleta en la acera junto a mí y regresó al coche. Delilah me lanzó una última mirada condescendiente. El coche te llevará a casa. Ya está pagado, su acto final de caridad. Mientras se alejaban riendo, con el equipaje rodando suavemente tras ellos, me quedé paralizada. Los viajeros fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una roca, algunos lanzándome miradas curiosas, otros demasiado absortos en sus propios destinos como para notar a la mujer cuyo mundo se acababa de romper frente a la Terminal 3.
No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando las puertas automáticas por donde desaparecieron. Lo suficiente como para que el sol subiera más alto y las sombras se acortaran. Lo suficiente como para que las lágrimas se secaran en mis mejillas sin que me diera cuenta de que había estado llorando. Entonces lo vi, el papel doblado que se había caído de mi bolso. El itinerario para las Maldivas, con nuestros 2 nombres. El mismo que había modificado justo ayer con una sola llamada, después de encontrar un mensaje de texto de T en el teléfono de Connor preguntando a qué hora salía el vuelo. Algo cambió dentro de mí. No solo algo, una placa tectónica entera, moviéndose bajo el paisaje de mi alma. El dolor seguía allí, una herida abierta que tal vez nunca sanaría del todo, pero desde un lugar más profundo emergía algo inesperado, no solo rabia, sino claridad. Por primera vez en 8 años, vi a Connor y a Delilah tal como eran. No como las personas que desesperadamente intentaba complacer, sino como lo que realmente eran, seres superficiales y crueles que jamás merecieron mis esfuerzos. Tomé mi maleta, no para seguir al conductor de regreso a una casa vacía que nunca fue realmente mía, sino para entrar en la terminal, sacar el móvil y revisar el estado del vuelo 2463 con destino a Dixon, Siberia, donde 3 pasajeros de primera clase pronto descubrirían que sus vacaciones de lujo habían tomado un giro inesperado. Ya era suficiente. Y yo apenas comenzaba. Pocas personas sabían sobre mi experiencia profesional antes de convertirme en la esposa de Connor, antes de reducirme para encajar en sus expectativas. Pasé 5 años como gerente de proyectos en una empresa internacional de organización de eventos que se especializaba en retiros corporativos y viajes de incentivos. Mi especialidad, gestión de crisis y cambios de itinerario de último minuto para clientes VIP. La ironía no se me escapó mientras me acomodaba en una cafetería dentro de la terminal, con el portátil abierto y los dedos volando sobre el teclado. Connor y Delilah siempre menospreciaron mi carrera como simple organizadora de fiestas. Lo que no sabían era que, en una ocasión, logré desviar a toda una junta corporativa de las Bahamas a Alaska en menos de 12 horas cuando un huracán amenazaba con arruinar el evento. Buenos días, Verónica, dije con mi voz más profesional cuando la agente de viajes respondió. Habla Cassidy Mitchell, de Pinnacle Experiences. Necesito implementar el Plan B para el grupo Stuart Mitchell. Por supuesto, señorita Mitchell, permítame abrir su expediente, respondió ella con una voz ágil y eficiente. Ah, sí, los arreglos de contingencia que discutimos ayer. ¿Está absolutamente segura? Completamente segura, contesté, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Los clientes han solicitado específicamente la experiencia auténtica de naturaleza salvaje de la que hablamos. Han firmado todas las exenciones necesarias. Técnicamente, era cierto. Connor había firmado el itinerario revisado la semana pasada sin leerlo, como hacía con todo lo que yo le ponía delante. Su firma estaba en los documentos que autorizaban los cambios a sus lujosas vacaciones en St. Barth, aunque el cambio de destino, sin duda, sería una sorpresa. Muy bien, confirmó Verónica. Ya he reservado su alojamiento en el Dixon Wilderness Retreat. Está bastante aislado, como solicitó. Aislado era decir poco. Dixon se encontraba en el borde del mar de Kara, en el norte de Siberia, una de las zonas habitadas más remotas del planeta. El retiro ecológico que les había reservado era en realidad una antigua estación de investigación soviética que había sido convertida a medias en alojamiento turístico, convenientemente situada a sotavento del vertedero industrial más grande de la región. Perfecto, dije. ¿Y las solicitudes especiales, todo preparado? Verónica confirmó, sin señal celular, acceso a internet limitado, tal como pidieron en su desintoxicación digital. Los guías de la zona apenas hablan inglés, y el alojamiento rústico está completamente pagado, no reembolsable. Sonreí. ¿Y el paquete de bienvenida? Ya está listo, dijo ella. Los productos locales y los atuendos tradicionales estarán esperándolos en sus habitaciones. Debo decir que es poco común que los clientes pidan una experiencia tan auténtica. Los productos locales consistían en pescado fermentado y lo que pasaba por alta cocina en el círculo ártico. El atuendo tradicional era, en esencia, trajes de materiales peligrosos para su recorrido por el vertedero cercano, una de las actividades destacadas de su estancia. Mis clientes son almas aventureras, respondí dulcemente. Buscaron algo fuera de lo común, algo memorable. Después de cerrar los detalles, abrí mi correo personal y redacté un mensaje para mí misma desde el resort en St. Barth, confirmando la desafortunada situación de sobreventa y la mejora de cortesía a una experiencia exclusiva en la naturaleza. Lo reenvié a Connor tan pronto como aterrizaran, junto con los términos y condiciones que había firmado, aceptando que todos los cambios eran no reembolsables y no transferibles. Todo era perfectamente legal. Su vuelo a St. Barth, por un misterioso problema mecánico,
se desviaría y aterrizaría en Moscú, donde los esperaría una conexión hacia Dixon. Para cuando comprendieran lo que había ocurrido, ya sería demasiado tarde. Miré el reloj, su vuelo saldría en 40 minutos, justo el tiempo suficiente para completar una tarea más. Entré a nuestras cuentas bancarias conjuntas y, de forma sistemática, transferí mi parte de los ahorros a una cuenta nueva solo a mi nombre. Ese dinero que Connor siempre llamaba el fondo de emergencia, aunque jamás había contribuido en él. No era robo, era recuperación. El siguiente paso fue buscar un apartamento. No en nuestro barrio caro, donde las amigas de Delila podrían verme, sino un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, algo temporal, una base desde la cual reconstruirme. Mientras confirmaba la solicitud de arrendamiento, recibí un mensaje de texto de Connor, embarcando ahora. Hablamos con el abogado mañana por los detalles del divorcio. Las llaves están bajo la alfombra cuando te vayas. Ni una disculpa. Ni una palabra sobre 8 años juntos. Solo detalles prácticos, como si nuestro matrimonio no hubiera sido más que un contrato de negocios. Respondí, que tengas un viaje maravilloso. Espero que sea todo lo que mereces. El doble sentido me arrancó una sonrisa sincera. Aún me quedaba una tarea más, encargarme de su presencia en redes sociales. Connor y Delila estaban obsesionados con las apariencias, documentando constantemente sus vidas perfectas para sus seguidores. Esperarían publicar fotos envidiables desde St. Barth. En cambio, no tendrían más remedio que desaparecer, su meticulosamente cuidada imagen digital interrumpida por una repentina desintoxicación en el Ártico. Compré un servicio de rastreo que me avisaría cuando sus teléfonos volvieran a conectarse, lo que me permitiría seguir su viaje a distancia. Dentro de 12 horas, estarían aterrizando en Moscú, confundidos, pero aún sin pánico. 24 horas después, llegarían a su destino final, donde la realidad de su situación se volvería dolorosamente clara. Por primera vez desde que conocí a Connor, me sentí poderosa. No el falso poder que viene de estar asociada a su nombre o al círculo social de Delila, sino algo auténtico, algo ganado. Cerré el portátil y miré a mi alrededor, en la terminal llena de gente, personas normales que seguían con sus vidas, sin saber que en su presencia se estaba llevando a cabo una venganza silenciosa. Sin confrontaciones dramáticas. Sin gritos ni objetos volando. Solo el desmantelamiento preciso y metódico de las expectativas. Al salir del aeropuerto, me vi reflejada en una ventana. Me vi distinta. Quizás más alta. O tal vez solo más libre. Había pasado tanto tiempo intentando hacerme más pequeña para encajar en el mundo de Connor que había olvidado mi propia fuerza. Mantuve la fachada. Cualquiera que me hubiera observado habría visto a una mujer empacando con calma sus pertenencias, tomando llamadas de trabajo ocasionales, haciendo arreglos con la empresa de mudanzas. Nada que delatara la satisfacción que me calentaba el pecho cada vez que imaginaba la cara de Connor al descubrir su verdadero destino. Había reservado el paquete más caro del retiro, aquel que incluía una excursión especial por la naturaleza salvaje, con campamento nocturno cerca del vertedero, para experimentar auténticas condiciones de supervivencia en el Ártico. Delila estaría especialmente encantada con los baños comunales y el desayuno tradicional ruso, una papilla espesa servida a las 5 de la mañana en punto. Tessa, con su conjunto de lino blanco y su equipaje de diseñador, encontraría el alojamiento particularmente desafiante. Según su itinerario, su equipaje se retrasaría durante las primeras 48 horas de la estancia, obligándolos a vestir la ropa proporcionada, prendas gruesas de lana, reminiscencias de trabajadores de fábricas soviéticas. Al caer la noche, hice una última llamada para confirmar su traslado de Moscú a Dixon. La coordinadora me aseguró que todo estaba listo, incluida una pintoresca escala de 12 horas en una terminal remota sin restaurantes ni tiendas. Estaba descubriendo que la venganza no consistía en confrontaciones explosivas, sino que era arte. Precisión. La aplicación cuidadosa de consecuencias a las acciones. Connor, Delila y Tessa habían elegido humillarme, ahora experimentarían los resultados de esa elección con exquisito detalle. Dormí profundamente esa noche por primera vez en años, soñando no con reconciliación ni con venganza, sino con libertad. La libertad que llega cuando uno finalmente ve la verdad y tiene el coraje de actuar en consecuencia. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Esta noche disfrutaría sabiendo que, a veces, la justicia tiene el rostro de un guía ártico llamado Dimitri, esperando pacientemente para presentar a 3 estadounidenses con privilegios la realidad de la hospitalidad siberiana. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis pertenencias decidiendo qué llevar y qué dejar atrás, los recuerdos emergieron como escombros después de una inundación. Con mi nueva claridad, finalmente podía ver los patrones que siempre habían estado ahí. Nuestra tercera cita.
Connor había ordenado por mí sin preguntarme qué quería. Confía en mí, había dicho con esa sonrisa encantadora, sé lo que te va a gustar. Me sentí halagada en ese entonces, confundiendo el control con el cuidado. Cuando llegó el plato, algo con cilantro, que yo detestaba, me comí cada bocado, ignorando las lágrimas en mis ojos. ¿Ves? Sabía que te encantaría, dijo él, y yo asentí, comenzando ya a dudar de mis propias preferencias. La noche en que me propuso matrimonio, sacó el anillo con una teatralidad calculada en un restaurante lleno de colegas suyos. Cuando le dije en privado que el diamante grande no era mi estilo, me explicó, no quería nada demasiado llamativo, pero las personas en mi posición tienen ciertas expectativas. Asentí, entendiendo que mis gustos eran secundarios a su imagen. Abrí el cajón de la mesita de noche y encontré la pequeña caja de recuerdos que había escondido del estilo minimalista de Connor. Una flor seca de un ramo que me había comprado yo misma. Una postal de mi hermana desde Colorado que Connor había descrito como un paisaje vulgar. Un pequeño cuaderno de bocetos con diseños que soñaba desarrollar antes de que Connor me convenciera de que el marketing ofrecía más estabilidad. Mis dedos tocaron algo frío y metálico, la pulsera de plata de mi abuela. Dejé de usarla después del comentario cortante de Delilah en nuestra primera Navidad juntos. «Qué provinciana», había dicho, examinándola mientras la familia abría regalos con sus suéteres de cachemira a juego. La abuela de Connor tenía una colección de joyas fabulosa, Tiffany, Cartier. Tal vez algún día él te deje usar algunas de sus piezas. Luego miró deliberadamente mi muñeca. Algo más digno de una mujer de la familia Stuart. Ese recuerdo trajo otro. El día de Acción de Gracias pasado, cuando Delilah organizó una cena para 20 de sus amigos más cercanos. Pasé días ayudando con los preparativos, solo para descubrir que mi tarjeta de lugar estaba en la mesa de los niños, en la cocina. «Oh, Connor no te lo dijo», dijo Delilah con fingida sorpresa. «Necesitábamos tu asiento para la hija del senador Abernathy. Acaba de regresar de París y está considerando estudiar Derecho. Ella y Connor tienen tanto de qué hablar». La hija del senador se llamaba Tessa. Me dejé caer pesadamente en el borde de la cama. Tessa no había sido una chica al azar en el guardarropa. Había sido colocada estratégicamente en nuestras vidas durante meses, quizás más. La fiesta navideña. La cena de Acción de Gracias. Probablemente docenas de otros encuentros accidentales que nunca llegué a presenciar. Ese supuesto viaje a París nunca había sido real. Tessa estaba trabajando en el guardarropa solo unas semanas antes de esa cena. Difícilmente el estilo de vida de una hija de senador. Toda esa historia elaborada había sido construida para hacerla parecer más adecuada, más alineada con sus aspiraciones. Y entonces, un detalle amargamente divertido emergió de mi memoria. Connor también odiaba el cilantro. Lo descubrí meses después de casarnos, cuando apartó una guarnición con gesto de asco. «No soporto esto», comentó con indiferencia. Mantuve la fachada. Cualquiera que me hubiera observado habría visto a una mujer empacando con calma sus pertenencias, tomando llamadas de trabajo ocasionales, haciendo arreglos con la empresa de mudanzas. Nada que delatara la satisfacción que me calentaba el pecho cada vez que imaginaba la cara de Connor al descubrir su verdadero destino. Había reservado el paquete más caro del retiro, aquel que incluía una excursión especial por la naturaleza salvaje, con campamento nocturno cerca del vertedero, para experimentar auténticas condiciones de supervivencia en el Ártico. Delilah estaría especialmente encantada con los baños comunales y el desayuno tradicional ruso, una papilla espesa servida a las 5 de la mañana en punto. Tessa, con su conjunto de lino blanco y su equipaje de diseñador, encontraría el alojamiento particularmente desafiante. Según su itinerario, su equipaje se retrasaría durante las primeras 48 horas de la estancia, obligándolos a vestir la ropa proporcionada, prendas gruesas de lana, reminiscencias de trabajadores de fábricas soviéticas. Al caer la noche, hice una última llamada para confirmar su traslado de Moscú a Dixon. La coordinadora me aseguró que todo estaba listo, incluida una pintoresca escala de 12 horas en una terminal remota sin restaurantes ni tiendas. Estaba descubriendo que la venganza no consistía en confrontaciones explosivas, sino que era arte. Precisión. La aplicación cuidadosa de consecuencias a las acciones. Connor, Delilah y Tessa habían elegido humillarme. Ahora experimentarían los resultados de esa elección con exquisito detalle. Dormí profundamente esa noche por primera vez en años, soñando no con reconciliación ni con venganza, sino con libertad. La libertad que llega cuando uno finalmente ve la verdad y tiene el coraje de actuar en consecuencia. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Esta noche disfrutaría sabiendo que, a veces, la justicia tiene el rostro de un guía ártico llamado Dimitri,
esperando pacientemente para presentar a 3 estadounidenses con privilegios la realidad de la hospitalidad siberiana. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis pertenencias decidiendo qué llevar y qué dejar atrás, los recuerdos emergieron como escombros después de una inundación. Con mi nueva claridad, finalmente podía ver los patrones que siempre habían estado ahí. Nuestra tercera cita. Connor había ordenado por mí sin preguntarme qué quería. Confía en mí, había dicho con esa sonrisa encantadora, sé lo que te va a gustar. Me sentí halagada en ese entonces, confundiendo el control con el cuidado. Cuando llegó el plato, algo con cilantro, que yo detestaba, me comí cada bocado, ignorando las lágrimas en mis ojos. ¿Ves? Sabía que te encantaría, dijo él, y yo asentí, comenzando ya a dudar de mis propias preferencias. La noche en que me propuso matrimonio, sacó el anillo con una teatralidad calculada en un restaurante lleno de colegas suyos. Cuando le dije en privado que el diamante grande no era mi estilo, me explicó, no quería nada demasiado llamativo, pero las personas en mi posición tienen ciertas expectativas. Asentí, entendiendo que mis gustos eran secundarios a su imagen. Abrí el cajón de la mesita de noche y encontré la pequeña caja de recuerdos que había escondido del estilo minimalista de Connor. Una flor seca de un ramo que me había comprado yo misma. Una postal de mi hermana desde Colorado que Connor había descrito como un paisaje vulgar. Un pequeño cuaderno de bocetos con diseños que soñaba desarrollar antes de que Connor me convenciera de que el marketing ofrecía más estabilidad. Mis dedos tocaron algo frío y metálico, la pulsera de plata de mi abuela. Dejé de usarla después del comentario cortante de Delilah en nuestra primera Navidad juntos. «Qué provinciana», había dicho, examinándola mientras la familia abría regalos con sus suéteres de cachemira a juego. La abuela de Connor tenía una colección de joyas fabulosa, Tiffany, Cartier. Tal vez algún día él te deje usar algunas de sus piezas. Luego miró deliberadamente mi muñeca. Algo más digno de una mujer de la familia Stuart. Ese recuerdo trajo otro. El día de Acción de Gracias pasado, cuando Delilah organizó una cena para 20 de sus amigos más cercanos. Pasé días ayudando con los preparativos, solo para descubrir que mi tarjeta de lugar estaba en la mesa de los niños, en la cocina. «Oh, Connor no te lo dijo», dijo Delilah con fingida sorpresa. «Necesitábamos tu asiento para la hija del senador Abernathy. Acaba de regresar de París y está considerando estudiar Derecho. Ella y Connor tienen tanto de qué hablar». La hija del senador se llamaba Tessa. Me dejé caer pesadamente en el borde de la cama. Tessa no había sido una chica al azar en el guardarropa. Había sido colocada estratégicamente en nuestras vidas durante meses, quizás más. La fiesta navideña. La cena de Acción de Gracias. Probablemente docenas de otros encuentros accidentales que nunca llegué a presenciar. Ese supuesto viaje a París nunca había sido real. Tess estaba trabajando en el guardarropa solo unas semanas antes de esa cena. Difícilmente el estilo de vida de una hija de senador. Toda esa historia elaborada había sido construida para hacerla parecer más adecuada, más alineada con sus aspiraciones. Y entonces, un detalle amargamente divertido emergió de mi memoria. Connor también odiaba el cilantro. Lo descubrí meses después de casarnos, cuando apartó una guarnición con gesto de asco. «No soporto esto», comentó con indiferencia. Puedo imaginarme la creciente agitación de Delilah, la mandíbula apretada de Connor, la realización lenta de Tessa de que salir con un hombre casado podría traer complicaciones imprevistas. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Connor: vuelo desviado a Moscú. Problemas mecánicos. Aerolínea dice que estamos siendo redirigidos. ¿Qué demonios es Dixon? No logro comunicarme con la agencia de viajes. Sonreí y escribí de vuelta: qué desafortunado. He reenviado toda la documentación a tu correo. Los términos y condiciones que firmaste son bastante claros en cuanto a los protocolos de redirección. Aparecieron los 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente, esto es ridículo. Arréglalo. Respondí: me temo que no puedo. Como mencionaste, estamos en proceso de divorcio. Tus arreglos de viaje ya no son de mi incumbencia. Disfruta Siberia. Tengo entendido que es encantadora en esta época del año. Silencié su número y volví a concentrarme en la tarea de reconstruir mi vida. Primer paso: reactivar mi red profesional. Pasé la mañana actualizando mi currículum, contactando a antiguos colegas y agendando reuniones con posibles clientes para trabajos freelance, antes de incorporarme a la empresa de Miguel. Alrededor del mediodía, una notificación de Instagram llamó mi atención. Tessa había publicado una historia, una imagen borrosa de la terminal de Moscú, con un emoji llorando.
Su pie de foto decía, pesadilla de vacaciones. Atrapados en Rusia. @Connor Stewart, más te vale tener un plan. Entré al perfil de Connor. Nada todavía. Probablemente demasiado ocupado tratando de salvar el viaje, llamando favores a sus contactos, quienes no podrían ayudarlo con el desastre administrativo que yo había organizado. Ni siquiera la influencia del bufete de abogados le serviría para superar las autorizaciones de viaje necesarias para su nuevo destino. Hacia la tarde, debían estar abordando su vuelo de conexión hacia Dixon. La verdadera comprensión de su situación no llegaría hasta aterrizar en ese puesto remoto, donde los alojamientos de lujo que esperaban serían reemplazados por la dura realidad que había preparado para ellos. Pasé la tarde vaciando mi armario, deshaciéndome de ropa que había comprado para agradar a Connor y a Delilah, piezas de diseñador en tonos apagados que nunca me representaron. Al fondo de un cajón, encontré un pequeño cuaderno de bocetos lleno de diseños de ropa que había abandonado años atrás, cuando Connor los calificó como dibujos de pasatiempo poco realistas. Los bocetos eran buenos. Mejores de lo que recordaba. Uno en particular, una chaqueta estructurada con detalles inesperados, llamó mi atención. Por impulso, le tomé una foto y se la envié a mi hermana con el mensaje, ¿qué opinas? ¿Demasiado poco práctico? Su respuesta fue inmediata, es preciosa, cuando volviste a diseñar, quiero una en todos los colores. Algo cálido se desplegó en mi pecho. No era reivindicación, sino algo más profundo y sereno, posibilidad. Esa noche, recibí la notificación de que Connor, Delilah y Tessa habían abordado su vuelo final. En pocas horas, llegarían a Dixon, donde un chofer los llevaría al eco-retiro que había reservado. Imaginé sus rostros al ver por primera vez la estación de investigación reconvertida, la realización de que no habría piscinas infinitas ni cabañas junto al mar esperándolos. Mientras esperaba las repercusiones inevitables, me preparé una comida como se debe. Algo con cilantro, que descubrí que en realidad me encantaba una vez que dejé de fingir lo contrario. Comí en la pequeña mesa de mi cocina, saboreando cada bocado, permitiéndome disfrutar del placer sencillo de la comida hecha a mi gusto. Cerca de la medianoche, la app de rastreo mostró que sus teléfonos se conectaron brevemente, el tiempo justo para una ráfaga de actividad antes de desaparecer nuevamente. La parte de desintoxicación digital de su estadía había comenzado. Antes de que se cayera la conexión, Tessa logró publicar una vez más, una foto mal iluminada que parecía tomada dentro de un cuartel militar, con 3 catres estrechos y paredes de concreto. Su pie de foto, ¿esto es una broma? @Connor Stewart, tu sorpresa apesta. Delilah dejó un mensaje de voz. Su tono era tenso, contenido en furia. Cassidy, esta broma infantil ha ido demasiado lejos. El padre de Connor tenía contactos en el Departamento de Estado, y te aseguro que habrá consecuencias. Eliminé el mensaje sin responder. Amenazas vacías de una mujer cuyo poder sobre mí se había desvanecido. A la mañana siguiente, desperté con un correo de Miguel con los detalles de mi nuevo puesto. La empresa se expandía a los mercados asiáticos y necesitaban a alguien para gestionar eventos corporativos en varios países. El salario era el doble de lo que ganaba en la agencia local. Mientras revisaba la carta de oferta, me llegó un mensaje de texto desde un número ruso desconocido. Connor debió haber encontrado alguna manera de comunicarse, a pesar de la conectividad limitada. Tú no te saldrás con la tuya. Estamos atrapados en un páramo congelado, comiendo comida que no le daría ni a los animales. Mi madre está fuera de sí. Tessa no ha dejado de llorar. Esto no tiene gracia, Cassidy. Consideré ignorarlo, pero algo me impulsó a responder una última vez, no fue para que tuviera gracia. Las acciones tienen consecuencias. Disfruta la experiencia auténtica de naturaleza salvaje que tú mismo firmaste. Yo he seguido adelante. Y lo había hecho. La ira justa que había alimentado mi venganza se desvanecía, reemplazada por una extraña ligereza. La satisfacción que sentía no tenía que ver con su sufrimiento, sino con haber recuperado mi poder. Ya no eran personajes centrales en mi historia, solo notas al pie de un capítulo que estaba cerrando. Me volqué por completo en los preparativos de mi nueva vida. Firmé el contrato de arrendamiento de mi apartamento, acepté la oferta de Miguel e incluso salí en una cita con un arquitecto que conocí en una cafetería. No porque estuviera lista para una relación, sino porque quería recordar cómo se sentía ser vista por quien realmente soy, no como un accesorio de alguien más. De vez en cuando revisaba la aplicación de rastreo. Sus teléfonos aparecían en línea brevemente, presumiblemente durante las pocas horas al día en que el retiro permitía conectividad limitada. Cada vez me importaba menos su incomodidad y me enfocaba más en mi propio camino hacia adelante. En lo que habría sido el 10º día de sus vacaciones, recibí un correo del abogado de Connor sobre los procedimientos de divorcio.
Lo reenvié a mi propia abogada, una mujer perspicaz que me recomendó mi hermana, y volví a empacar para mi primera asignación internacional. Esa noche me senté en mi nuevo balcón, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con colores que en otro tiempo habría considerado demasiado llamativos para mi ropa. La pulsera de mi abuela captó la luz tenue mientras alzaba mi copa en un brindis silencioso. No por venganza, sino por liberación. Por la mujer que había estado sepultada bajo años de manipulación sutil y que había emergido más fuerte. Por los límites que nunca volverían a cruzarse sin consecuencias. Por una vida que ahora era, sin duda, mía, sin disculpas. En algún lugar de Siberia, Connor, Delila y Tessa contaban los días que faltaban para su regreso a la civilización. Eventualmente volverían, tal vez un poco más humildes, sin duda enfurecidos, pero yo ya no estaría allí. Estaría a 30.000 pies sobre la tierra, rumbo a un futuro en el que ellos no tendrían ninguna participación. Y por primera vez en 8 años, ese futuro se sentía sin límites. Si el viaje de Cassidy, desde la traición hasta la liberación, ha resonado contigo, pulsa suscribirse para unirte a nuestra comunidad. Recuerda, la venganza más poderosa no se trata de hacer daño, sino de recuperar tu valor y construir un futuro que sea verdaderamente tuyo. Gracias por leer, y nos vemos en la próxima historia. Historia 2. Pagué sus vacaciones, sus facturas e incluso la fiesta de Año Nuevo. Pero cuando llegué, el cartel en la puerta decía, sin dramas en 2025, quédate en casa, cajero automático. Me quedé en silencio. Dejé un último regalo en el escalón. Y por la mañana, sus gritos lo dijeron todo. Pagué sus vacaciones, sus cuentas y hasta la fiesta de Año Nuevo, los boletos, el hotel, el catering, los fuegos artificiales que iluminaron el patio como una publicación de lujo en Instagram. Todo lo cubrí yo. Y no me importaba. De verdad, no me importaba, hasta que vi el cartel, sin dramas en 2025, quédate en casa, cajero automático. El viento casi me arrebató la botella de champán de la mano mientras estaba en su porche, leyendo esas palabras por tercera vez. Quería pensar que era una broma, una tontería, pero el letrero con brillantina decía otra cosa. Rosa, infantil, demasiado cuidado como para ser un descuido. Tal vez era la letra de ella, pero no era idea suya. No estaba hecho para ser gracioso. Estaba hecho para doler. Murmuré por lo bajo. Ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo en la cara. Miré la caja envuelta en papel plateado que tenía en la otra mano. Era un regalo para ella, el kit de ciencia que quería desde hacía meses. Lo pedí en noviembre, pagué extra para asegurarme de que llegara a tiempo. Pero ahora se sentía como un ladrillo lleno de arrepentimiento. Me agaché, lo coloqué con cuidado en el escalón y simplemente me quedé allí, quieto, escuchando. Desde adentro, el calor se filtraba por las cortinas como jarabe dorado. Podía escucharlos. ¿Dónde está el champán extra?, dijo la voz de Mandy, aguda y con tono de exigencia. Revisa en la cocina, respondió mamá, fingiendo alegría. Seguro se le volvió a olvidar. Risas. Luego mi hermano, está haciendo pucheros, no puede esperar para darnos otro discurso de culpa. Más risas. Alguien resopló. Esa dolió. Más de lo que quería admitir. No toqué la puerta. No toqué el timbre. Ni siquiera mandé un mensaje. Solo me quedé allí, con mi bolso de mano, el champán todavía en la mano, bajo el peso de una familia que nunca realmente me vio, solo veían lo que podía darles. No sabían que estaba afuera, o peor, si lo sabían. Y ese era el punto. Así que me di la vuelta, caminé hasta el coche, me senté, miré el volante, como si pudiera explicarme lo que acababa de pasar. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin mensajes, sin seguir fingiendo. Dejé el champán sin abrir sobre la encimera, apagué el móvil y dormí 12 horas seguidas, como si mi cuerpo por fin entendiera que ya estaba harto. Y entonces llegó la mañana. Y también llegaron los gritos. ¿De dónde sacaste eso? ¿Estás loco? Eres tan cruel. Espero que estés feliz ahora. El grupo de chat explotó como un incendio. Paredes de texto, culpas, pánico, rabia. Llamadas de mamá. Llamadas perdidas de papá. Un mensaje de voz de Mandy, llorando, furiosa, su voz quebrándose, como si no pudiera decidir si rogar o gritar. Yo no había dicho una palabra. No publiqué nada. Ni siquiera respondí el teléfono. Lo único que hice fue dejar de interpretar el papel que ellos habían escrito para mí, solo una vez. Y al parecer, eso fue suficiente para hacer arder su pequeña fantasía perfecta. No empezó con la fiesta.
Empezó años atrás, en silencio, como una gotera en el techo que no notas hasta que todo se derrumba. Al principio eran cosas pequeñas. Oye, ¿puedes cubrir la factura de electricidad de Mandy este mes? Está algo justa después de Navidad. El coche de Jacob se volvió a averiar. Tal vez puedas ayudar con las reparaciones. Ella quiere ir a ese campamento STEM, y ya sabes lo importante que es. Y yo, siempre decía que sí. No porque me sobrara el dinero. No. Tenía un trabajo decente, ahorraba lo que podía, una vacación al año, con suerte. Pero pensé que eso es lo que uno hace por la familia, ¿no? Hasta que se volvió una obligación. Entraba en la habitación y sus ojos se iluminaban, no por amor, sino por cálculo. Dejaron de preguntar si podía ayudar. Solo me decían cuánto necesitaban. Mi hermana Mandy era la peor. Solía decirlo con una risa falsa, como si fuera una broma, deberíamos ponerte en nómina. Contador familiar extraordinario. Yo reía también. Fingía. Asentía, seguía el juego. Pero por dentro, algo se rompía cada vez. Porque nadie jamás me dio las gracias. Ni una sola vez. No cuando pagué el depósito para el viaje de aniversario de Jacob y Kelly, del que publicaron sin parar, pero nunca me etiquetaron. No cuando envié dinero para que mamá pudiera por fin remodelar su estúpida cocina, esa en la que ni siquiera me dejaban cocinar porque usaba demasiadas especias. Y desde luego no cuando pagué la fiesta de Nochevieja. Mandy quería fuegos artificiales, Jacob quería filetes, mis padres querían luces y una banda de jazz. Se salió del presupuesto en la primera hora. Y yo, pagué otra vez. No tienes hijos, así que da igual, dijo Mandy una noche, bebiendo el prosecco que yo compré. Seguramente ahorras un montón. Sí, intervino Jacob, riéndose. Deberías agradecernos. Le damos un propósito a tu dinero. Él pensó que era gracioso. Yo también me reí, con los labios apretados, mirando fijamente mi copa, como si pudiera decirme que seguía haciendo allí. Pero la verdadera bofetada vino más tarde esa misma noche. Ellos no sabían que los había escuchado. Salí un momento a atender una llamada, era del trabajo. Y cuando volví a entrar, me detuve justo antes de entrar a la cocina. Sus voces se oían claramente. Últimamente se está volviendo raro, dijo Mandy, como si siempre estuviera observando, como si esperara algo. Tal vez quiere una medalla, añadió mamá, seca como una tostada, por hacer lo que se supone que debe hacer una familia. Entonces la voz de Jacob, baja pero presumida, debería estar agradecido de que lo dejemos entrar. Básicamente es nuestra billetera mascota. ¿Billetera mascota? No recuerdo haber dejado mi copa. Solo recuerdo haber pasado directamente junto a la puerta y entrar de lleno en mi propia claridad. No era familia para ellos. Era función. El cajero automático. El solucionador de problemas. El personaje de fondo en sus vidas doradas. Y cuando dejé de ser útil, me descartaron como una bombilla fundida. Las señales estuvieron ahí durante años. Como cuando papá me llamó egoísta por no querer pagar la cuota de solicitud para la escuela privada de ella, después de ya haber cubierto sus 3 últimos semestres. O cuando mamá me gritó no seas dramático después de que les pedí, por favor, que me dejaran saltarme una Navidad, porque estaba agotado, sin dinero y al borde de la depresión. O aquella vez que Mandy me acusó de ser demasiado orgulloso para pedir ayuda, mientras bebía vino importado que yo pagué. ¿Sabes qué es lo que destruye a una persona? No son las grandes traiciones. Es la podredumbre lenta. Los golpes diarios. Las 1000 pequeñas maneras en que te hacen saber, no eres uno de los nuestros, pero eres útil, así que quédate. Y yo me quedé. Hasta ese estúpido cartel con brillantina. Hasta que me etiquetaron como si fuera una tarjeta de regalo de tienda, sin dramas en 2025, quédate en casa, cajero automático. Ese fue el momento en que algo se rompió. No fue un grito. No fue una escena. Solo silencio. Un silencio que llegó después de años de gritar por dentro. Porque no solo estaba enojado. Estaba acabado. Y ellos no lo vieron venir. 2 días después del incidente del cartel, recibí la primera llamada. Mandy. La dejé sonar. Luego otra. Jacob. Después mamá. Papá. Luego un número nuevo. La escuela de ella. No respondí ninguna. Para la tarde, mi teléfono parecía haber sobrevivido a un huracán de desesperación. Llamadas perdidas, mensajes de voz,
textos con frases como, emergencia, tenemos que hablar ya, no es lo que piensas, ella está en problemas. Casi respondí. Casi. Pero entonces recordé el sonido de sus risas. El tintinear de los vasos. La forma en que Jacob dijo billetera mascota, como si fuera una broma familiar. Así que no hice nada esa noche. Abrí una botella de vino tinto, puse mi disco favorito, y me hundí en el silencio como si fuera sagrado. Pero sabía que no había terminado. Ni cerca. La verdadera bomba cayó a la mañana siguiente. Mamá apareció sin avisar, en bata y pantuflas, con el pelo alborotado y los ojos desorbitados. Tienes que venir, dijo, entrando a mi apartamento sin esperar un sí. Mandy está colapsando. Ella está llorando. Jacob amenaza con llamar a la policía. Parpadeé. ¿Qué? ¿Creen que lo saqueaste? Me puse de pie. ¿De qué estás hablando? Me empujó su teléfono en la cara. Estaba abierto en una publicación pública de Facebook de Mandy. Decía, me siento tan violada. Alguien filtró nuestras conversaciones privadas del grupo familiar. Incluso clips de voz. Si ves algo, por favor repórtalo. Esto es un asunto familiar. Debajo, cientos de comentarios. Y ahí estaba, un volcado completo. Cada mensaje del grupo familiar. Burlas sobre mí. Risas. Me llamaban patético. Decían que ella era su única inversión, como si fuera una acción bursátil que negociaban en mi nombre. Incluso había audios. Jacob riéndose a medias, si algún día se atreve a enfrentarnos, estamos jodidos. Sentí que el estómago se me caía. Yo no publiqué esto, dije. Lo sé, susurró mamá, de repente pálida. Pero alguien lo hizo. Y ahora todo está en llamas. No sabía si reír o tener miedo. ¿Por qué habría de publicar esto?, pregunté. He estado en silencio. Ustedes hicieron un cartel diciéndome que me alejara. Mamá finalmente se quebró. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por favor, solo ven. Se están desmoronando. Algo en mí, esa parte que siempre decía que sí, se agitó. Pero algo más fuerte se mantuvo firme. No, dije. Ya terminé de salvar a gente que me ahoga para mantenerse a flote. Me miró como si la hubiera abofeteado. Entonces jugó su última carta. Es ella, susurró. No quiere hablar con nadie. Ni siquiera con Mandy. Me congelé. ¿Por qué? Y entonces vino el giro. El que no vi venir. Porque fue ella quien filtró todo. Te juro que la habitación se inclinó. ¿Qué? Escuchó cómo se burlaban de ti, dijo mamá en voz baja. Vio los mensajes. Grabó a Jacob en Nochebuena. Lo envió todo a tu correo. Al que no has revisado. Ya estaba sacando el teléfono. Iniciando sesión. Y ahí estaba. Asunto, lo siento. Ellos no te merecen. Con cariño, enviado a las 2 de la mañana. Con todos los archivos adjuntos. Me dejé caer en la silla. Todo este tiempo pensé que ella me veía como ellos. Como una cuenta bancaria con patas. Resulta que lo vio todo. Y fue ella quien encendió la mecha esa noche. Me presenté, pero no por ellos. Por ella. La casa era un caos. Mandy caminando de un lado a otro. Jacob gritando al teléfono. Papá, rojo de la cara, en un rincón. Ella estaba sentada, acurrucada en las escaleras, abrazando sus rodillas. Cuando me vio, corrió. No huyó. Corrió hacia mí, con toda su fuerza. Lo siento, susurró contra mi pecho. Solo quería que se detuvieran. La abracé más fuerte de lo que había abrazado a nadie en años. Detrás de ella, la voz de Mandy cortó el aire. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece noble exponernos en internet? Me giré, despacio, tranquilo. Yo no filtré nada, dije. Tu hija lo hizo. El silencio se hizo. Tal vez añadí, deberían preguntarse por qué sintió que tenía que hacerlo. Papá abrió la boca, pero, por primera vez, no salió ninguna palabra. Jacob me lanzó una mirada fulminante. Aún no te libras de esto. Te necesitábamos y desapareciste. No, dije. Finalmente aparecí, pero para mí mismo. Me volví hacia ella. Vamos, busquemos un lugar tranquilo. Mandy se lanzó hacia adelante. No puedes simplemente llevártela. No me la estoy llevando, dije. La estoy escuchando.
Algo que ninguno de ustedes ha hecho en mucho tiempo. Ella deslizó su mano en la mía, y así, sin más, salí de esa casa con ella. 3 días. Eso fue lo que duró el silencio después de que me fui con ella. 3 días sin una sola llamada, ni un mensaje, ni un lo siento. Ni de Mandy, ni de Jacob, ni de mis padres. 3 días de nada, excepto internet. Y el internet no se quedó callado. Las capturas del grupo de Chara Explorer. La gente hizo memes, videos de reacción, TikToks. Alguien subió el audio de Jacob llamándome billetera mascota sobre un clip de un juego de Monopoly incendiándose. Hashtag tío cajero automático, hashtag sin drama pero con pruebas, hashtag cartel de la vergüenza. Recibí mensajes de completos desconocidos, algunos agradeciéndome, otros compartiendo sus propias historias de cómo fueron usados por sus familias. Y en casi todos los mensajes, una palabra se repetía, héroe. Pero yo no me sentía como tal. No trataba de ser justo o valiente. Solo ya no quería ser su cajero automático. Y al 4.º día, hice algo que nunca esperaron. Una declaración pública de la verdad. Abrí Facebook por primera vez en años. El mismo Facebook que Mandy había usado para presumir cada lujo que yo había pagado, vacaciones en la playa, restaurantes boutique, sus compras porque sí. Escribí una publicación, calmada, simple, pero que golpeó como un mazo. Ya que las cosas se hicieron públicas, seguiré en público. Durante años pagué vacaciones, cuentas, alquiler, estudios, regalos, champán y fiestas sin drama. Me dijeron que era por familia. Ahora sé que era solo manipulación con brillantina. Así que dejaré esto claro, terminé. No más dinero. No más rescates. No más cubrir a adultos que se burlan de mí mientras cobran mi apoyo como si fuera un sueldo. ¿Buscas al cajero automático? Prueba con un banco real. Yo estoy cerrado. Presioné publicar. 5 minutos, 78 me gusta. 10 minutos, 124 comentarios. 30 minutos, mi teléfono no dejaba de vibrar. Había comenzado. La primera en romper fue Mandy. Me envió un mensaje privado casi de inmediato, bórralo, nos estás humillando. Respondí sin dudar, bien. Ahora estamos a mano. Luego Jacob, ¿crees que esto es gracioso? Acabas de cortar a tu propia familia. No, escribí. Simplemente dejé de financiar un circo donde yo era el payaso. Después vino mamá. Llamadas con lágrimas y culpa. Su voz temblaba. Sabes que esto se está saliendo de proporción. No lo dijimos en serio. Solo se nos fue de las manos. Me llamaste carga financiera. Eso no fue por exagerar. Fue intencional. Está bien, lo siento. Todos lo sentimos. Pero no esperábamos que reaccionaras así. Solo era una broma. Entonces sigan riéndose, dije. Pero ya no esperen que pague el remate. Y colgué. Ahí fue cuando todo realmente se vino abajo. Mandy perdió un contrato con una marca. Una de las marcas de estilo de vida con las que colaboraba emitió un comunicado: no apoyamos el bullying ni la explotación emocional, especialmente dentro de las familias. Su carrera de influencer murió antes de empezar. Jacob colapsó. Aparentemente, Kelly se enteró de todo, los mensajes, las grabaciones, los años de manipulación. Me llamó una noche, en silencio. Su voz era suave, pero cansada. Siempre vi cómo te trataban. Solo que no sabía hasta qué punto. Tenía miedo de decir algo. Pausa. Pero gracias por llevarte a ella. Es la única en este desastre con el valor de decir la verdad. Mis padres estaban furiosos. Y solos. Sin mi ayuda económica, sus años dorados se volvieron grises muy rápido. No más transferencias mensuales. No más vacaciones con todo incluido. No más cheques sorpresa solo para ayudar. Sus amigos empezaron a hacer preguntas. ¿De verdad lo trataron así de mal? ¿Es cierto lo que publicó? Siempre pensamos que él solo era el callado. Estaban humillados. Y por primera vez en sus vidas, no tenían a quien culpar más que a ellos mismos. Y justo cuando pensé que todo había terminado, llegó un último mensaje. Anónimo. Sin nombre. Sin foto de perfil. Pero supe exactamente quién era. Puedes destruirlo todo, pero no creas que lo olvidaremos. Sonreí. No quiero que lo olviden. Quiero que lo recuerden. Cada vez que se acumulen las facturas. Cada vez que se pregunten a dónde se fue el dinero.
Cada vez que levanten el teléfono esperando un rescate. Quiero que recuerden que ese fue el último cheque, el último favor y el último año que vivieron de mí. Sin fuegos artificiales. Sin desfile de victoria. Solo paz. Me hice una taza de té, puse una lista de reproducción tranquila, me recosté y cerré los ojos. Y por primera vez en años, el silencio no se sintió como soledad. Se sintió como libertad. Solía pensar que el silencio significaba fracaso. Como si nadie llamaba, si nadie me necesitaba, si nadie rogaba por un favor, entonces no valía nada. Confundí ser deseado con ser utilizado. Pensé que dar significaba que importaba. Resulta que estaba equivocado. Ahora el silencio suena así: pájaros fuera de mi ventana por la mañana, el suave zumbido de mi tetera mientras preparo café para uno, un teléfono que no grita por ayuda, dinero o culpa. La paz no es ruidosa. No es dramática. No exige ovaciones de pie. La paz es despertar y darte cuenta de que no le debes nada a nadie solo por estar respirando. Ha pasado un mes desde que todo se vino abajo. Desde que publiqué las palabras que prendieron fuego a toda la estructura podrida. Desde que Mandy perdió su pequeño imperio de influence. Desde que Jacob perdió el control de la narrativa. Desde que mis padres se vieron obligados a enfrentar la jubilación sin mi dinero amortiguando sus vidas. Y yo, me mudé. Un lugar pequeño, de una habitación. Paredes limpias. Sin fotos de escenas familiares forzadas. Sin carteles de brillantina pegados en puertas. Sin sombras respirándome en la nuca. Por primera vez en más de una década, tengo mi propio espacio. Uno que no se siente como una sala de espera para las emergencias de otros. Empecé a hacer de nuevo las pequeñas cosas. Cocinar solo para mí. Comprar una planta que sabía que realmente iba a regar. Volver a ver series antiguas que nunca terminé porque alguien me necesitaba esa noche. Acostarme cuando quiero. Despertar sin tener que impresionar a nadie. Empecé a escribir en mi diario otra vez. A dar largos paseos sin revisar el teléfono cada 5 minutos, esperando una crisis en la que me sentiría obligado a intervenir. Incluso hice un viaje de fin de semana solo. Sin planificar para 5 personas. Sin estirar mi cartera para fingir que no era el único que pagaba. Solo yo. Una mochila. Y un silencio que finalmente sentí como mío. Y entonces llegó la carta. De verdad. Un sobre de papel. Con sellos. Como si fuera 2003. No reconocí la letra al principio. Pero cuando la abrí, me congelé. Elle. Tío, no sé cómo empezar esto, así que solo diré gracias. Gracias por ser el único que alguna vez me preguntó cómo me sentía y realmente escuchó. Escuché lo que decían sobre ti. Vi cómo te trataban. Al principio no lo entendía. Solo sabía que se sentía mal. Pero cuando saliste de la casa, cuando me llevaste contigo, fue la primera vez que me di cuenta de que no estaba loca por pensar que nuestra familia estaba rota. Tú eras la única persona que no quería nada de mí. Ni notas. Ni apariencias. Ni que los hiciera quedar bien. Solo a mí. Tal como soy. Quiero que sepas que ahora estoy en terapia. Le pedí a mamá si podía ir. Por supuesto dijo que no. Dijo que no necesitamos a extraños. Así que hablé con la consejera de mi escuela. Ella me ayudó a escribir esto. Todavía tengo miedo a veces. Pero estoy aprendiendo que no tengo que quedarme en lugares que duelen. Quiero vivir diferente, por ti. Con cariño, Elle. La leí 3 veces. Luego una cuarta. Y la cuarta vez lloré. No de dolor. No de traición. Sino por algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, ser visto. No como una herramienta. No como una extensión del fracaso de otros. No como una billetera andante con camisa de botones. Sino como un hombre. Un protector. Un ser humano que merecía algo mejor y finalmente lo eligió. Enmarqué la carta. Cuelga junto a la puerta de entrada. No para presumir. No para recordar el dolor. Sino para recordarme a mí mismo el poder de alejarse y lo que puede inspirar en los demás. Ella vio el fuego. Pero también vio lo que sobrevivió a él. Todavía recibo mensajes. Primos lejanos. Viejos amigos de la familia. Incluso mi ex profesor de matemáticas. ¿Todo eso realmente pasó? Siempre me pregunté por qué eras tan callado. Solo quería decirte que fuiste valiente. Y seré honesto, a veces siento rabia.
Rabia de que nadie lo haya visto antes. Rabia de que tuve que explotar para que me escucharan. Pero entonces recuerdo que ellos no se suponía que me escucharan. No de verdad. No estaba gritando para ellos. Estaba gritando para mí. Algunas noches oigo sus voces en mi cabeza. Jacob, arrogante, deberías estar agradecido. Los dardos afilados de Mandy. Los suspiros de culpa de mamá. Las miradas frías de papá cada vez que me atrevía a decir que estaba cansado. Fantasmas. Solo fantasmas ahora. Y los fantasmas no pagan renta. Déjame ser claro. Por si todavía están mirando. Por si alguien ahí fuera aún cree que puede torcer la narrativa. Por si algún pariente lejano quiere jugar al abogado del diablo. No soy tu fondo de emergencia. No soy tu terapeuta. No soy tu padre suplente. No soy tu calmante de ego. Y no soy tu billetera. Soy una persona. Y finalmente me elegí a mí mismo. Así que adelante. Sigue contando tu versión de la historia. Llámame dramático. Llámame frío. Llámame egoísta. Porque, por primera vez en mi vida, sí, soy egoísta. ¿Y sabes qué? Se siente increíble. No perdí a mi familia. Ellos perdieron su billetera. Pero yo encontré mi libertad, mi voz, mi vida. Y nunca más la voy a devolver.